Vuelvo al ejemplo que he dado varias veces. Yo soy un paisano que me voy a Estados Unidos. Soy uno de esos casos que mis papás no me registraron. Entonces llego allá y me topo con la necesidad pues, de empezar a tener mi identidad, mis documentos. Pero resulta que, a ver, papá, mamá, mándame mi acta de nacimiento. Caray, mijo, no tienes. Ajá. ¿Qué es lo primerísimo que yo debo de hacer? Lo primerísimo es acudir a registro civil del municipio. Hablando de eso, Ramón, y también, como lo hemos manifestado desde un inicio, en este tipo de programas hay asesorías que cobramos y hay asesorías que no cobramos. Las personas que no tengan ningún tipo de pensión de seguro social, que sean de comunidad de Fresnillo, que tengan más de 65 años y que no puedan acceder a ese tipo de programas porque tienen un error en su acta, la rectificación de acta o los trámites jurídicos que le tengamos que hacer a las 10 primeras personas que se comuniquen al WhatsApp 493-959-7149 a través de sus hijos, pues mucha gente no está muy involucrada con la tecnología, les realizaremos los trámites totalmente gratuitos. ¿Esos servicios regularmente cuánto cuestan? Cualquier abogado privado estaríamos cobrando alrededor de entre 5,000 y 10,000 pesos. Que si te caen los 10 van a ser mínimo 50,000 pesos que vas a donar al licenciado. Unión libre, ni siquiera existe el término legalmente, entonces no significa nada, no existe la unión libre. La diferencia de unión libre a concubinato son las siguientes. Para que se dé un concubinato, tú tienes que tener mínimo 2 años viviendo con una persona en calidad de marido y mujer, o tener hijos, con la finalidad de ayuda mutua, con la finalidad de que entre ambos sostengan el hogar, los gastos de la casa, se brinden asistencia en cuestiones de salud, hagan patrimonio en común. Y la unión libre es, vivimos juntos, pero tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío. Por llamarlo así, o como dice la chaviza, como roomies. Para que se llegue a conformar el concubinato, forzosamente las dos personas deben de estar solteras o mínimo divorciadas. Así es. Bueno, pero no pasa de que, yo he escuchado ese mito y de eso no hablamos el otro día que hablamos sobre los divorcios, de que hay quienes dicen, bueno, es que a los tantos años de separado automáticamente estás divorciado. ¿Eso es cierto? No. ¿No? No es cierto. Al final, como es un matrimonio que surge de un contrato, tienes que terminarlo con un contrato. Lo cual significa que si yo estuve casado X número de años, me separo, me junto con otra pareja, bien puedan ser 5, 10, 20 años, si nunca me divorcié, en realidad nunca vamos a vivir en concubinato. Así es, nunca se va a poder generar las condiciones para vivir en concubinato. Otra pregunta, volvamos al ejemplo anterior. Ajá. Yo me casé, me separé, me junté con mi concubina, que en realidad nunca se concretó el concubinato porque yo nunca me divorcié. Así es. ¿Ahí a quién le toca la herencia? A la esposa. A la esposa, aunque haya vivido... Aunque tenga 20 años sin vivir, pero si no hubo nunca un divorcio, la concubina, pues en realidad no es el término, ni siquiera puede adquirir ese término, no tiene derecho a herencia. Y aquí es donde ya donde entramos al siguiente tema, que es la pensión alimenticia. Porque bueno, si vivimos en concubinato, si tenemos una relación de pareja con todos los derechos de pareja, lo más seguro es que haya hijos. O sea, una vez habiendo hijos, aunque no haya matrimonio de por medio, las obligaciones son las mismas, ¿cierto? Así es. Estés viviendo en concubinato o estés formalmente casado, tus obligaciones de dar pensión alimenticia como padre es lo mismo. No te exime de ninguna obligación el hecho de no estar casado. Totalmente. El tema de los menores es independiente a la constitución que los padres hayan decidido de darle a su familia, matrimonio, concubinato, unión libre, no pararse, etcétera, etcétera. Los derechos de alimentos de los niños es irrenunciable. Se da de acuerdo a la capacidad económica del acreedor. O sea, no lo puedes fijar totalmente en un porcentaje. Eso? Un juez. Si una persona toda su vida ha sido agricultor y de esa manera ha podido sobrellevar los gastos de sus hijos y de repente le quieren pelear 20,000 pesos de pensión alimenticia, pues la juez no lo va a conceder por ese tipo. Hay agricultores que en un año pueda que no ganen nada, pueda que pierdan sus inversiones,
pero al siguiente año ganan 1 a 10. Antes de que se configurara como delito, el delito de abandono de menores, era muy común que, no, pues yo soy vendedor ambulante y pues gano 100 pesos. No, pues sabes que yo soy agricultor y hoy cayó una plaga y no logramos cosechar nada. Si no tienes, si tuviste una temporada de cosecha muy mala o comerciante informal y ya los CDs ya no se venden porque ya se utiliza la UCB, pues tienes una casa, pues vende esa casa, se remata y con eso tienes para garantizar la pensión 3, 4, 5 años. Al final del día el juez siempre va a buscar la manera de proteger a los menores de edad. En el caso del agricultor, el juez no se va a tener con que te fue mal, ni modo, no des. No, te fue mal, pero mira, tu rancho es de 50 hectáreas, lo tienes bien equipado, con todo el equipamiento que tienes ahí, tu rancho vale 10 millones. Entonces no estás tan pobre como estás diciendo. Tú tienes pozo, tienes maquinaria agrícola y tuviste un pésimo año, pues al final del día el juez va a proteger de tal manera al niño que si es necesario obligar al agricultor a que venda sus herramientas o sus implementos agrícolas, lo puede obligar a venderlo para que de ahí se siga manteniendo. Pero siempre dejamos de lado el tema de, caray, yo como hijo, si mi padre no tiene las condiciones para poder subsistir por él solo, yo tengo la obligación también de darle pensión alimenticia a ellos. No es un tema de que mi jefe ya cumplió 50, 60 años, ya está en edad de poder pedirnos, no, más bien es la condición física lo que determina en qué momento una persona puede pedirle a sus hijos. O sea, yo creo que es correcto exigirle, ¿no? Porque si ya estamos hablando de que primero yo ni siquiera te tendría que pedir, es cuestión de moral, es cuestión de principios, no descuidar yo a mis padres, ¿no? Mis principios me dicen que debo de ver por mis padres, ¿no? Yo como hijo. Pero bueno, tengo unos hijos desobligados que se fueron para el norte, volvemos a los ejemplos más que a mí me gusta dar. Se fueron, allá les va muy bien, presumen sus camionetones, andan a todo dar, pero acá los viejitos que no traen ni para nada, ni se mantienen. Y hay leyes que pueden hacer que eso suceda, así como que de esas leyes que van para la pensión alimenticia infantil, que te pegan directamente a la bolsa, no es de que tú quieras, no, te lo vamos a sacar. ¿Así de dura es la ley también para la pensión de los padres? Sí, así de dura es. ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia de los niños que automáticamente la ley les concede ese derecho, aquí los padres, no tanto en la edad, pueden ser 50, 60, 70 años. Me fue un extremo de 50 años. Pero aquí, ¿qué es lo que te debe de comprobar el padre? Que no tiene manera de subsistir por él solo. A ver, tengo 50. Y ahí empiezan las pruebas periciales. A ver, ¿tienes diabetes? ¿En qué grado lo tienes? ¿Qué actividades puedes desempeñar y qué actividades no puedes desempeñar? Hay profesionistas hay médicos que la especialidad, en lugar de ser ginecólogo, cardiólogo, es con la especialidad de medicina en el trabajo. Te certifica un médico en medicina del trabajo qué capacidad, para qué eres apto, para poder, qué trabajos tú puedes desarrollar, y en base a eso, pues al juez tampoco le vas a decir, oye, pues tengo diabetes, tengo 70 años y ya no puedo hacer nada. A diferencia de con los menores que de facto entran como acreedores alimentistas, aquí tienes que comprobarle al juez por qué tú no te puedes abastecer por sí mismo de tus alimentos. Veníamos de una cultura de Gabino Barrera, de por todos lados. Sí, la seguimos teniendo. Y es muy común pues de que muchos padres no quieran reconocer a los hijos, pero también es común ya, cada día es más común, que exista padres que quieran tener la certeza de que si es su hijo o no. Si la mamá quiere que se le reconozca por parte del papá, pues solicita el reconocimiento de paternidad a través de un juzgado familiar, y en ese juzgado familiar exhibe la prueba de ADN. Si la persona no se la quiere hacer, porque hubo un tiempo en que se empezaron a amparar muchos padres al decir que el que los obligara a un juez era violatorio de sus derechos humanos porque el piquetito era una laceración en su cuerpo. Va a ser muy tonta la pregunta, pero ya vino el paisano a la fiesta de su pueblo y anduvo con 2, 3 y una de ellas salió embarazada. Ajá. Ella no tiene la manera de ir a Estados Unidos, el paisano se fue, bien feliz y bien contento,
y la muchachita está segura de que es de él. Ajá. Ella puede estar segura, pero el fulano no. ¿Y se le puede exigir al amigo que venga y dé una prueba o qué procede ahí? Se le puede exigir a través de varios mecanismos. Uno es por una muestra de cabello o por una muestra de algún familiar cercano a él. La realidad es de que la ciencia ha evolucionado. ¿Con un familiar puede ser? Sí, ¿Con sí, un hermano? Sí, con un hermano de él. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que se busca es el interés superior del menor. Está la señorita que demanda la prueba. Oye, fulano, oye, César, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No, pues, ocupamos que nos mandes un cabello. Tiene que ser con raíz, creo, tengo entendido, el cabello tiene que traer la raíz del cabello para poder sacar el ADN o X prueba, lo que sea. Ya sabemos que hay muchas cosas. Pero tú bien vivo mandas la prueba de alguien más, no la tuya. No, tú le tienes que comprobar al juez que no hubo manipulación. Obviamente hay un protocolo que debes de cumplir. Hay un protocolo y hay una cadena de custodia que se maneja mucho en el término forense penal para decir, a ver, el cabello, ¿quién lo sacó? ¿A quién lo entregué? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo empaquetó? O sea, hay manera pues de que no le juegan al vivo. No es tan simple como decir, ahí va lo que yo quiera. Así es. Ya si yo me niego a mandar la prueba, entonces ahí echan mano de mi hermano, de mi abuelo, de mi papá. Echan manos de otras personas, pero si yo me niego, la presunción ya me condena. Me condena a que sí soy el padre. Y bueno, te agradezco también la oferta que diste hace rato para que las personas que requieran apoyo para sus actas de nacimiento, de verdad es un gesto muy bonito de tu parte. Te vas a Nueva York 17, 18 y 19. Sí, nos vamos 17, 18, 19 y 20 y me gustaría ahí tener contacto y poder dar consultas físicamente con los paisanos que estén allá. Vamos, aparte de un tema familiar, Ramón, vamos a buscar hermanarnos con un buen abogado de migración para poder hablar sobre temas de perdones, de visas de trabajo, de visas de estudiantes, de visas de personas que se quieren casar. Vamos a buscar poderles brindar un mejor servicio jurídico a las personas que están allá, el tema de apostillamiento y sobre todo algo muy especial, queremos buscar abogados fuertes, capacitados, porque la queja del 70-80% de todas las personas que nos ha llamado es sobre el pésimo servicio que le están dando los consulados. Sí. Entonces, esa es la idea de capacitarnos más para poderles brindar pues mejores asesorías sobre temas de migración que se tienen que llevar de aquel lado de la frontera. Vamos a hablar sobre actas de nacimiento porque hay personas que no tienen su acta de nacimiento. Muchos paisanos que están en la Unión Americana principalmente no tienen acta de nacimiento. Incluso hay gente aquí mismo en México que yo me he topado, principalmente gentes mayores, que dicen no tengo la ayuda del gobierno porque no tengo mi acta, porque no me encuentran en los libros, porque no sé las faltas de ortografía con las que me pueden registrar. Y pasa que hay gente que no tiene su acta de nacimiento. Hoy en día pareciera ser algo que está cubierto, pero no. Hay necesidades sobre el acta de nacimiento. Entonces el primer tema va a ser precisamente ese del acta de nacimiento. Vamos a dar un poquito de continuidad al tema de la pensión alimenticia, que generó muchas controversias, muchas dudas en el video pasado, el tema de la pensión alimenticia. Cuánto debe de dar un padre de familia para la manutención de sus hijos y cómo calcular cuánto le toca, porque sé que hubo personas que te llamaron como diciendo, ¿y cuánto me van a quitar? Así es. ¿Cuánto me van a quitar? Entonces ese es el segundo tema. El tercer tema, relacionado también un poquito con los temas del video pasado, es el de reconocimiento de los hijos. Reconocimiento de los hijos, vamos a ampliar un poquito estos dos temas de la pensión, el reconocimiento de los hijos, y vamos a ampliar un cuarto tema, con eso vamos a terminar, el del concubinato, porque hay muchas personas
hoy en día, principalmente muchas parejas hoy en día que no se quieren casar, que creen que el matrimonio ya no se usa y deciden vivir en concubinato porque de esa manera terminan cuando ellos quieran, sin saber que el concubinato también es un tipo de contrato, también es un tipo de matrimonio que también genera obligaciones. Entonces vamos a hablar de esos 4 temas. Insisto, esto lo hago para tratar de satisfacer la petición que me habían hecho de un abogado, porque hay personas que así lo requieren. Pero también se me hace bien a mí, veo en esto una oportunidad muy buena para ir quitándonos de la cultura de hacer las cosas chuecas, de hacer las cosas mal. Lamentablemente, creo que estamos muy inmersos en la cosa de que se pueden hacer las cosas comprando, sobornando, y eso está mal. Yo creo que es una cultura muy errada que no nos beneficia, sino todo lo contrario, nos afecta. Entonces, si empezamos a curarnos en salud, es mucho mejor. Y si empezamos a quitarnos la cultura de la tranza, así, porque así nos han creado creer que la ilegalidad es lo correcto, y yo creo que si mantenemos ese objetivo también, estamos educando a las personas para que dejemos eso, la cultura de lo chueco, la cultura de hacer las cosas mal. Ya no estamos en tiempos de eso, ya no estamos en tiempos en el de que hago mis cosas y me hago el sordo y nadie me va a decir nada. Ya hay medios legales que me obligan a cumplir las obligaciones, ahora sí que valga la redundancia, las obligaciones a las que adquiero por mis actos de irresponsabilidad. Oye, dejemos de ser irresponsables. Y dentro de lo que tú comentas son los temas que estaremos abordando en los capítulos subsecuentes. Oye, me venden un carro muy barato. Pues sí, en el pecado vas a llevar la penitencia, sí, porque ya se equipara a robo el que tú compres un carro, sí, y al final vas a perder dinero. A través de estos programas creo que podemos llegar a fomentar esa cultura de la legalidad, Ramón. Bienvenidos a el tercer episodio con nuestro abogado de confianza, el licenciado César Bonilla Vadillo. César, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Ramón? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, un gusto volver a saludarte después de la quincena pasada, que hubo muchas reacciones con el video que hicimos. Oye, a mucha gente le gustó los temas que estuvimos abordando. Te felicito primero que nada porque la gente te está recibiendo bien y porque, bueno, estabas muy preparado para todo lo que estuvimos hablando y creo que se reflejó. A la gente le gustó y, bueno, no me dejarás mentir, estoy seguro de que mucha gente se ha comunicado contigo. Algunas personas me han dicho que te han contactado, me han platicado un poquito y están contentos con la atención que les has brindado. Muchas gracias, Ramón. Fíjate que afortunadamente de hace 15 días a la fecha la cantidad de llamadas, de consultas ha sido bastante. Yo te puedo decir que unas 20, 25 por día, a tal grado wow, llegamos a tener esa penetración con la comunidad, sobre todo con la comunidad latina. Uh-huh. Es un tema que ha llegado bastante fuerte a la comunidad latina y sobre todo a los paisanos de nuestros vecinos ranchos. Me han hablado de Santa Rosa, de Santa Anita, de Sombreretillo, de Río Florido, de Mariana, y la verdad todos ubican, y la primera llamada o en cuanto se identifican me dicen: soy amigo de Ramón. Gracias por el cumplido. Y les pregunto: ¿dónde lo conoce? No lo conozco en persona, pero me siento amigo de Ramón. Sí. Y por cuestiones que son temas de leyes, muchas veces yo omito los nombres de nuestros amigos paisanos que nos han marcado, pero dice: no, mándenos saludos. ¿Tienes tu lista de saludos? Sí, tengo mi lista de saludos. Ramón de Missouri me encargó mucho, Rogelio Mayorga, Juan Trejo, fíjate, es un productor de música zacatecano, okay, que está grabando en Jerez, pero que quiere expandirse y que a raíz de la primera plática, de la primera sesión que sostuvimos, pues dio origen a que manejara el tema de registrar sus canciones, de registrar sus arreglos musicales, de empezar a
ser parte de de los autores y compositores. Entonces, fíjate, Ramón, que me siento muy tranquilo, me siento muy contento de cómo estas simples pláticas entre amigos pueden llevar a despertar o a quitar ese temor a muchos de nuestros paisanos, a gente de Fresnillo, de todos los lados, sobre temas jurídicos que muchas veces hacen que te quiten el sueño. Y cuando tú se los expones y le haces ver que pues al final del día tiene solución y que lo puedes arreglar, creo que es bastante el apoyo mínimo emocional y moral que hemos estado dando a los paisanos, Ramón. No, pues qué bueno, en 2 sesiones hemos logrado pues que la gente te empiece a ubicar, te empiece a conocer y sobre todo que empiecen a confiar en ti, que ese es uno de los propósitos más importantes, uno de los objetivos más importantes para mí en lo personal. Ya le he dicho muchas veces, el móvil, lo que a mí me movió para hacer este tipo de pláticas con César fue precisamente la necesidad que muchas personas me expusieron de que les presentara algún abogado de confianza, y yo pues tenía meses buscando alternativas. Qué bueno que ahí la llevamos, que estamos teniendo química, la gente que ve mis videos, que te empieza a conocer a ti, qué bueno que ya te empiezan a ubicar y sobre todo que empiezan a confiar en ti. Pero bueno, ahí sobre la marcha seguimos mandando los saludos, ahí sobre la marcha del programa de hoy seguimos hablando de la experiencia que has tenido con los paisanos. Sí me gustaría que más adelantito tocáramos pues un poquito sobre lo que la gente te ha pedido de que hablemos, porque sé que te han hecho algunas preguntas, no solo sobre los temas que hemos tratado, sino sobre algunas otras cosas que a lo mejor valga la pena que toquemos ahorita a la ligera, al menos decir lo que la gente te está pidiendo, y ya en otros programas más adelante tocar el tema, pero sí hablar un poquito de las peticiones de la gente. Por hoy, en esta ocasión, quiero decirles lo que vamos a hablar. Son 4 temas. Son 4 temas, ya saben, si hay un tema que les guste más, que les interese más, pues ahí está la línea de tiempo, ahí en la descripción del video, de manera tal que si ustedes no quieren ver todos los demás temas, pues únicamente vayan y le piquen ahí a donde empieza la línea del tiempo, donde inicia cada tema, y ahí el video los va a mandar directamente a esa sección del video. Uno de los temas que más nos estuvieron hablando los paisanos, te pongo un claro ejemplo. Hay una persona de más de 30 años que nos habló, que nunca estuvo registrada. Sus hermanos están registrados, sus papás están registrados. Por situación económica, la mayoría de las personas pues emigran al estado vecino y no lo alcanzaron a registrar. Pues, por cuestiones de la vida, muchos de los paisanos están acostumbrados a sacar un ID falso, un número de seguridad social, pero al final del día, pues esta persona se quiere casar, esta persona quiere registrar a sus hijos y se topa con este gran problema. No tiene identidad. Ante el mundo del derecho, ante los gobiernos, ante la migra, ante propio México, no existe legalmente. Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer? En esos casos, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un registro extemporáneo, aun cuando tenga más de 30 años la persona. Es raro este tipo de situaciones, pero se presentan. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, reitero, que emigran a Estados Unidos, pues, toman lo más urgente y es lo que se llevan. Ahí la recomendación es que se acerquen al consulado y hagan saber que carecen de identidad. La identidad es un derecho humano. El que yo tenga un nombre, el que yo tenga un apellido, el que me pueda identificar la demás gente, el que me pueda identificar el gobierno, el que pueda acceder a un programa gubernamental porque yo tengo datos de identificación, ese es un derecho humano. Muchos paisanos tienen, reitero, desde el problema que no tienen acta de nacimiento, otro tipo de problema se da mucho con los MA y con los Jotas. MA Ángeles, MA del Carmen, y pues su nombre es María del Carmen, su nombre es María Concepción, etcétera, y muchos trámites no se los permiten hacer. Aquí nosotros tenemos 2 vías que pudiéramos estar agotando.
Una es comparecer ante un notario público o, en su defecto, en Estados Unidos, comparecer ante el consulado. Por eso a nosotros nos importa tanto en la siguiente sesión hablar de los servicios que debe de prestar el consulado, para que les hagan una acta notariada y de ahí se desprendan que se está hablando de la misma persona. O, en su defecto, que también es muy recomendable porque en muchas dependencias gubernamentales esas actas notariales no las aceptan, es que se abra un juicio de jurisdicción voluntaria. ¿A qué nos referimos con jurisdicción voluntaria? Que no hay ningún reclamo, no le estoy demandando a alguien en específico algo, solamente quiero que el gobierno, a través de un juzgado familiar, quede bien específico qué persona soy, asentar cosas de hecho y de derecho. Son juicios rápidos, estoy hablando de alrededor de 6 meses, hablando de la cantidad de tiempo que duran los juicios en México, y eso les va a permitir a los paisanos o a la gente de Fresnillo, de Zacatecas y de todos los lados donde nos escuchan, tener certeza en sus documentos. ¿Por qué? Porque aparte de que le batallan mucho al querer arreglar cuestiones del seguro social, cuestiones médicas, cuestiones de hasta sacar préstamos bancarios, cuando fallecen, pues también le dejan un problema a los hijos. En las cápsulas pasadas abordamos mucho el tema de juicios sucesorios, y muchas veces se tarda más el corregir un MA o un María de Jesús o un Ramírez con S que en realidad lo que debe de durar un juicio sucesorio. Entonces, por eso nos llamó la atención mucho, Ramón, que en esta sesión tocáramos el tema de la identidad de las personas, del derecho que tienen a que sus datos que aparezcan de manera correctos. Y algo muy importante, desde hace años en México existe la doble nacionalidad. Hay mucha gente que tiene muy firmes sus raíces mexicanas, y aunque nazcan en Estados Unidos, vienen y registran aquí a los niños, o buscan a un doctor, o buscan a un conocido en alguna presidencia municipal, si sus hijos nacieron en Estados Unidos, para que les hagan una acta ficticia, una acta falsa de que nacieron en Fresnillo, que nacieron en Zacatecas, en Pánfilo Natera. Entonces, es importante hacerles saber que no es necesario que para que una persona tenga la doble nacionalidad tenga que tener 2 actas de nacimiento. No es necesario caer en irregularidades. Pero antes de adelantarnos a eso, permítame hacer un pequeño freno, porque como abogado siempre te vas desbocado y de pronto quedan ahí las dudas en el camino. Vuelvo al ejemplo que he dado varias veces. Yo soy un paisano que me voy a Estados Unidos. Soy uno de esos casos que mis papás no me registraron. Ajá. Entonces me voy mostrenco, sin papel, sin nada que diga que soy mexicano, mucho menos va a decir que soy zacatecano, fresnillense, de Mariana. Ajá. Porque por lo que sea, yo no conozco a nadie que no tenga su acta de nacimiento, pero sí se dan casos, ¿no? Aquí tú lo estás comentando. Entonces llego allá y me topo con la necesidad, pues, de empezar a tener mi identidad, mis documentos. Pero resulta que, a ver, papá, mamá, mándame mi acta de nacimiento. Caray, mijo, no tienes. Ajá. ¿Qué es lo primerísimo que yo debo de hacer? Lo primerísimo es acudir a registro civil del municipio. Mis papás. Sus papás tienen que ir a registro civil. Tú estás hablando de una persona que ya se encuentra en Estados Unidos, sí, ¿verdad? Sí. Y tratar de checar si está inscrita su partida de nacimiento en los libros, y de ahí partir si está inscrito o no está inscrito. Ojo, cualquier ciudadano puede ver los libros, porque muchas veces, por la cuestión de burocracia, ahí no medio verlo. Que checan en la computadora y no aparece, y les da flojera checar en el libro. Yo como ciudadano tengo derecho de ir a revisar el libro en donde queda plasmada mi acta de nacimiento original. Hay un libro por cada año. O sea, el ayuntamiento tiene un libro para registrar los nacimientos de puño y letra del juez o de la persona ahí encargada. El día 7 de noviembre de 1975 nació Ramón de León Ornedo.
y literal yo voy y agarro un libro de 1975 y ahí busco mi nombre en la fecha más o menos en el tiempo que nací. Así funciona, ¿verdad? Así es, así funciona. Tú checas en el libro. Lo ideal es primero checarlo en la computadora. Te dicen que no está registrado, ok, entonces pides el libro. Ok. Pasas físicamente, es tu derecho revisar, no solamente es un libro, son bastantes libros, checar todos los libros de 1975 para ver si estás inscrito. Oye, ¿qué pasa si ya tengo, bueno, no me quiero ir a un caso tan extremo, pero qué pasaría si mi papá, mi mamá no está seguro del año en el que nací? Y se da, y es muy común. Entonces, aquí, reitero, uno pide a registro civil con tu nombre, con el nombre de tus papás. Si no hay un asentamiento de tu nacimiento, puedes ir al hospital donde naciste. Ahí hay, una cosa es el acta de nacimiento y otra es... Nací con partera. La constancia de alumbramiento. En la casa de mi abuela. Aunque suena raro, pero en la actualidad llevo asuntos de que todavía en 1950 en Fresnillo es muy común el tema de las parteras. Al final del día, si tú ya le buscaste por muchos lados, si no tienes tu constancia de alumbramiento, tu partida de nacimiento, tienes que ir a un juez familiar a manifestarle que estás reclamando tu derecho humano a la identidad, que quieres tener un nombre, sabes quiénes son tus padres, exhibes sus actas de nacimiento de los padres y tú le estás solicitando al Estado mexicano a través de un juzgado familiar que tenga certeza jurídica en cuanto a tu identidad. Eso es cuando ya no me encontraron en ningún cuando libro. Ya no te encontraron en ningún libro. En ningún lado. Así es. Obviamente, pues tengo el antecedente, crecí con mis papás, ellos tienen su acta, me llevo el acta de mis hermanos, algo que avale que yo soy de la familia, pero ya en el peor de los casos, entonces tengo que decirle al juez, señor juez, concédame un acta, no tengo nada. Así es, ordénele al oficial del registro civil que me exhiba una partida de nacimiento. Okay. Y ojo, la primera acta de nacimiento es gratuita, no te la cobran. ¿Por qué? Porque ese es tu derecho humano, a tener un nombre, a tener un apellido, a identificarte como tal. Y sí sucede, dices. Sucede muchísimo. Fíjate que en especial en Fresnillo hay una particularidad de la famosa guerra de los cristeros. Aquí en los años 40 quemaron los archivos de la presidencia municipal y muchas de las personas pues se quedaron sin acta de nacimiento. Afortunadamente ha cambiado un poco el código, donde cada vez se deslinda más al gobierno de la iglesia, pero también si tú tienes una acta de bautismo, tienes documentos de la notaría parroquial, te sirven de prueba para que saques tus documentos oficiales. Bueno, yo te puse de ejemplo un caso donde la persona todavía tiene la dicha de tener a sus papás. Así. Pero ¿qué tal si es una persona ya mayor que no tiene su acta y tampoco ya no tiene a sus papás? El procedimiento es el mismo. Así es, el procedimiento, la identidad es el mismo. Aquí, a diferencia de que estén vivos, es de que se manda llamar a los hermanos, pues ¿para qué? Para que de esa acta de nacimiento no se puedan generar derechos de sucesión o derechos de alimento, todo ese tipo de cuestiones. Pero al final del día es un derecho humano tu identidad. Y el gobierno tiene que generarte todas las condiciones para brindarte, porque imagínate el estar viviendo sin un acta de nacimiento, sin una credencial del elector, sin ninguna identificación oficial. Ya hoy en día son trámites que requieres para todo. Yo me he topado con casos de personas, de adultos arriba de 65 años, que ya por la edad pues, deben de estar recibiendo los apoyos del gobierno federal. Pero resulta que las personas perdieron su acta y ni siquiera se sabe la fecha de nacimiento y todo este relajo que estamos hablando. Se da mucho aquí en las comunidades. Yo conozco varias personas, no me he puesto a buscar, pero así sin ponerme a buscar te puedo decir que he escuchado al menos 5 casos de que mi papá no recibe el apoyo porque no tiene su acta. Entonces... Hablando de eso, Ramón, y también
como lo hemos manifestado desde un inicio, en este tipo de programas hay asesorías que cobramos y hay asesorías que no cobramos. Las personas que no tengan ningún tipo de pensión de seguro social, que sean de comunidad de Fresnillo, que tengan más de 65 años y que no puedan acceder a ese tipo de programas porque tienen un error en su acta, la rectificación de acta o los trámites jurídicos que le tengamos que hacer a las 10 primeras personas que se comuniquen al WhatsApp 493-959-7149 a través de sus hijos, pues mucha gente no está muy involucrada con la tecnología, les realizaremos los trámites totalmente gratuitos. Es que la verdad sí es un tema ahí donde muchas veces el propio gobierno pone la piedrita en el zapato para no poder acceder a este tipo de beneficios. Se da mucho en la pensión universal, pero desafortunadamente también se dan las pensiones del IMSS. Sí. Hay personas que trabajaron 25, 30, 35 años y muchas veces el estar tramitando su pensión, que venga, que está mal la letra, que cotizó con otro nombre, que cotizó tantas semanas con María de Jesús y otras semanas con MA de Jesús, que son 2 personas, hacen que la gente se canse y deje perder esas pensiones. Oye, entonces, esto que debiera de ser un trámite fácil, sencillo, se convierte en algo hostigoso porque tenemos hasta que luchar contra eso, pues. Sí, desafortunadamente muchas dependencias ven el cómo no y no el cómo sí. Entonces, pero pues al final del día la recomendación es aquí a todos los, todo el auditorio es regularicen sus papeles. ¿Por qué? Porque es mejor tenerlos regularizados antes de que truene la bomba. Sí. La mayoría de las personas quiere regularizar los papeles cuando traen un problemón. Sí. Y se tardan y se desesperan. Entonces, al final siempre van a ocupar que sus documentos estén en regla para cualquier trámite. Entonces, sí, no esperen a que les truenen la bomba, regularícenlo con bastante tiempo. Pero entonces, lo recomendable también es que tengamos nuestro abogado de confianza para que nos ayude a hacer eso rápido. Sí, la verdad es un tema sencillo. Como en este caso tú que dices que tienes, o sea, ofreces esa posibilidad de entrada gracias para que 10 personas se beneficien con que ustedes hagan el trámite, ¿qué ocuparía la persona de darte a ti? Primero, partiendo de repente del asunto, supongamos que es un error de dedo, un MA, un María de Jesús, es su acta de nacimiento como esté, identificaciones oficiales, llámese pasaporte, llámese INE, certificados de la escuela, todo lo que tarjetones del IMSS para acreditar que es la misma persona y en base a eso unificarle su documentación con un solo nombre. ¿Esos servicios regularmente cuánto cuestan? Dependiendo el trámite, por llamarlo así, pero pues son servicios que cualquier abogado privado estaríamos cobrando alrededor de entre 5,000 y 10,000 pesos. Ok, cada caso es distinto. Cada caso en específico. Cada caso es distinto. Entonces, pues sí, a veces esos trámites, insisto, que parecieran ser tan sencillos y que muchas veces la misma burocracia nos lo hace complicado. Yo aquí recuerdo hace 20, 25 años, a mi mamá no la encontraban en los libros. Ajá. Afortunadamente yo conocía a alguien dentro de la presidencia, que conocía a alguien dentro del registro civil y le di 200 pesos y solucioné el problema como en 5 minutos. Ella llegó, hola Mari, ¿cómo estás? Y se metió directo a agarrar el libro. Ajá. Yo sabía que mi mamá en el año que había nacido, más o menos tenía la idea de la fecha y la encontró literal en 2 minutos. Pero muchas veces no todo el mundo tiene alcance a ese tipo de cosas y a veces a lo mejor requiera más esfuerzo que eso. Es ahí donde entra la necesidad de agarrar a un licenciado que nos ayude a arreglarlo. Nos va a quitar muchos dolores de cabeza y pues seguramente el problema se va a solucionar. Y la recomendación también, Ramón, es vean el libro físicamente, porque muchas veces al momento de capturar... Y esto se da mucho en los kioscos, porque en los kioscos, por ejemplo, Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Zainalto, Sombrerete, suben la información a Registro Civil del Estado y cualquier error que se haya subido, pues te dice, no aparece año de nacimiento o no aparece el segundo apellido del papá o de la mamá. Entonces, vayan, cuando tengan un problema en su acta, lo principal es soliciten ver
el libro, Sí. físicamente. Y básicamente la solución es la misma para la gente que está tanto aquí en México como la gente que está en Estados Unidos, ¿cierto? Así es. Al final del día, reitero, las medidas y tecnologías de la información son ya muy accesibles. Una corrección, hemos tenido las consultas por videollamada, sea por WhatsApp, por Zoom, etcétera. Se les manda por WhatsApp o por correo electrónico la rectificación, o la mandan, la presentamos y le damos seguimiento. Y digo porque si lo recomendable es físicamente ver los libros originales, pues eso no lo vas a hacer en un consulado. No, desafortunadamente no lo puedes ver en un consulado, pero sí ahí a un familiar de confianza o un abogado decirle, a ver, primero ve y chécate en los libros que... Sí, forzosamente nos remite al lugar de origen, a donde estamos registrados ahí en el libro original. Así es, eso es lo ideal. O sea, eso es lo ideal, eso es el procedimiento correcto. A lo mejor ya después de que me encontraron ahí, ahora sí podemos acudir al tema de los consulados. Que bueno, eso lo vamos a tocar más adelantito, en otro episodio, sobre lo que podemos y no podemos hacer en el consulado. Pero en este caso, para cerrar el tema de los actas de nacimiento, si se requiere un juicio, lo ideal es buscar al abogado para que nos haga todo y nos quitemos de problemas. Correcto, así es. Y la verdad, pues los costos son mínimos para el beneficio que les puede generar y como recomendación, no esperen a que les llegue el problema, arréglenlos antes de que tengan que utilizarlos para cualquier trámite. Sí, así es. Entonces, las primeras 10 personas que se comuniquen con el licenciado sobre el tema de que involucren actas de nacimiento, tú les regalas el trámite. Las primeras 10 personas de gente mayor de 65 años que lo ocupan para acceder a la pensión universal y que no tengan otro tipo de pensión. Ok. Tengan eso en cuenta, que de todas maneras es bastante. Estás hablando de que si te caen los 10 van a ser mínimo 50,000 pesos que vas a donar al licenciado. Así es. Ok, nada más para resaltarlo. Muy bien. ¿Algo que debamos de mencionar más sobre las actas de nacimiento? No, pues, está tocado muy por encima el tema, pero ¿crees que las generalidades ya nos pueden dar una idea clara de lo que... Sí, las generalidades es, a ver, cualquier defectito que tenga su acta de nacimiento, no se esperen a que les llegue un problema jurídico, se llama una jurisdicción voluntaria, se llevan testigos, hermanos, documentos, etcétera, y al final del día es mejor tenerlos arreglados para cualquier inconveniente que pudiera surgir con posterioridad. Ok, bueno. Mira, hace rato que mencionaba los temas que vamos a hablar, yo creo que es conveniente que nos pasemos al cuarto que mencionaba, que es el concubinato. Ajá. Porque de ahí, pues yo creo que de ahí desprendemos la pensión alimenticia, porque seguramente en el concubinato va a haber hijos. Y también el reconocimiento de los hijos, que seguramente el concubinato va a traer hijos. Así Entonces, mira, propongo que nos pasemos del primer tema que había mencionado al cuarto, que es el concubinato. Correcto, Ramón, adelante. Muy bien. Vuelvo al ejemplo claro. Mira, yo, y no me da pena decirlo, al contrario, yo lo platico ahora con los jóvenes. Yo viví bastante tiempo en concubinato. Yo creo que sí fueron unos 8 o 10 años, yo creo, en concubinato, porque a pesar de que ya soy una generación ya vieja, ya soy de los 70s, algunos de nosotros estábamos con la idea de que, pues vivo en unión libre, y el día que quiera, pues me voy y no pasa nada. Y hay mucha gente así, hay muchísima gente así de mi generación. Hay algunos que siguen viviendo así, yo conozco algunos que siguen viviendo así. Pero siendo honestos, yo creo que la mayoría de personas, tanto hombres como mujeres, que viven o vivimos algún tiempo en concubinato, lo hacíamos, yo diría que porque le teníamos miedo al matrimonio. Así es. O sea, así hablando en plata limpia, o sea, como diciendo, no, mira, al rato no me va bien y ni me divorcio ni nada y ahí nos vemos y cada quien por su lado. Pero no, ya platicando aquí contigo y conociendo el tema, entrando un poquito ya a profundidad del tema, el concubinato también genera obligaciones, ¿cierto? Así es, Ramón, tú bien lo comentaste. Mucha gente cree que el vivir en unión libre, de hecho,
cuando hacen trámites ante gobierno le preguntan sus generales, mexicano, soltero, mayor de edad, mucha gente dice en unión libre. Al referirse en unión libre quieren dejar muy en claro que no están reconociendo o que no quieren reconocer un concubinato. ¿Qué es un concubinato? Es un matrimonio de hecho. A ver, antes de que entres a ese término. Unión libre, ni siquiera existe el término legalmente, entonces no significa nada, no existe la unión libre. La diferencia de unión libre a concubinato son las siguientes. Para que se dé un concubinato, tú tienes que tener mínimo 2 años viviendo con una persona en calidad de marido y mujer, o tener hijos, con la finalidad de ayuda mutua, con la finalidad de que entre ambos sostengan el hogar, los gastos de la casa, se brinden asistencia en cuestiones de salud, hagan patrimonio en común. Y la unión libre es, vivimos juntos, pero tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío. Por llamarlo así, o como dice la chaviza, como roomies. Entonces, la unión libre no te, entre comillas, no te genera obligaciones, pero si la unión libre dura más de 2 años, tienen hijos, viven en calidad de marido y mujer, viven ante la sociedad como pareja, ahí pues, automáticamente se brincan al concubinato. ¿Qué es lo que no puede haber? Varios concubinatos. Yo vivo en unión libre con cierta persona y a la misma par vivo con otra y con otra y con otra. Cuando hay varios concubinatos, por llamarlo así, pues no se llega a conformar el concubinato. Podríamos decir que la unión libre es pues una relación abierta, una relación free, una relación donde hoy duermo con una, mañana duermo con otra, pasado mañana solo. Así es, si te enfermas que te vaya bien, si te meten a la cárcel que te vaya bien, si te atropellan que te vaya bien. Entonces, lejos está de ser una unión libre aquellos que ya viven como matrimonio. Así es. Mucha gente decía, bueno, es que no me quiero casar porque, y es otro tema que también dentro de las muchas cápsulas abordaremos, el tema de la donación y de la herencia si forman parte de la sociedad conyugal. Es que no me quiero casar porque pues me van a heredar, malamente le dicen a heredar en vida, que ese término no es correcto, pero sin profundizar tanto, o porque me dicen que si me dan algo y estoy casado me lo van a quitar, o que me van a quitar la mitad de lo que yo gano, o simplemente el que cuando yo ya no quiera estar con cierta persona, pues no va a tener responsabilidad de mantener a la otra persona o hacer una compensación. Entonces eso era muy común, el decir, bueno, pues me voy a vivir en unión libre, y al final del día, para efectos prácticos, pues era un matrimonio, vivían en las mismas personas, en el mismo domicilio, pagaban los mismos servicios. La felicidad es parte de la vida en común, entonces de la ayuda mutua, de la comprensión, de todo lo que incluye el matrimonio, y aunque no quisieran, pues ya forzosamente el derecho le reconoce a las personas que deciden vivir de esta manera, los mismos derechos que un marido o que una mujer. Anteriormente nada más hablaba de familias tradicionales o de núcleos de hombre, mujer e hijos, y ahora la ley reconoce una diversidad de familias, y también tienen derecho un concubino a la seguridad social. Eso es algo muy importante. A ver, yo no me registro yo no me caso por no tener responsabilidades, pero el tema del IMSS, en el IMSS sí yo acredito el concubinato, tienen que prestarle el servicio social, las prestaciones de salud. Entonces, creo que al final del día es una figura protectora de la familia, y para que se configure tienen que pasar 2 años, o en su defecto, aunque tengan menos de 2 años, si tienen hijos y tienen un entorno familiar, pues ya se consideran concubinos. Ok. Oye, pero un concubino, yéndome a otro caso extremo, supongamos que yo vivo en concubinato, tengo un accidente o una enfermedad grave, requiere la intervención de un familiar, aprobar algún tratamiento, alguna intervención médica, quirúrgica.
¿El concubino puede firmar como si, ya ves, firme usted si es responsable, autorícenos a hacerle esto al paciente? ¿El concubino puede hacer eso? Desafortunadamente, como es un matrimonio de hecho, depende del criterio de los hospitales. Hay hospitales, tú cuando vas a un hospital y das una declaración se entiende que es de buena fe. Entonces, si tú dices que es concubino y que no hay familia más cercana más que, en este caso, la persona que va a firmar, sí puede firmar y sí puede autorizar a que le hagan las operaciones. ¿Cuándo es cuando caería en un delito esta persona o cuando el hospital no accedería? Cuando, reitero, para que haya concubinato, ninguna de las dos personas tiene que estar casada, porque se da muy común, Ramón, que hay personas que duran 5 años casados, se separan, nunca se divorcian y tienen 20 años viviendo con otra persona. Esta persona, no por solamente vivir 20 años, automáticamente adquiere la calidad de concubino, pero sí un hospital te debe de aceptar la responsabilidad de poder autorizar una intervención quirúrgica o pues hay temas de medicamentos. Ok. Oye, entonces, para que se llegue a conformar el concubinato, forzosamente las dos personas deben de estar solteras o mínimo divorciadas. Así es. Bueno, pero no pasa de que, yo he escuchado ese mito y de eso no hablamos el otro día que hablamos sobre los divorcios, de que hay quienes dicen, bueno, es que a los tantos años de separado automáticamente estás divorciado. ¿Eso es cierto? No es cierto. Sí hablamos del divorcio incausado, que ya no tienes que comprobar una causal, etcétera, pero al final del día tú tienes que ir a un juzgado. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya hay un juzgado, un tipo de divorcio administrativo. Aquí en México, aquí en Zacatecas lo han querido implementar, pero registro civil todavía no genera las facilidades para ir al registro civil y divorciarte. Entonces, al final, como es un matrimonio que surge de un contrato, tienes que terminarlo con un contrato. Ok, entonces lo cual con una manifestación de voluntad. Lo cual significa que si yo estuve casado X número de años, me separo, me junto con otra pareja, bien puedan ser 5, 10, 20 años, si nunca me divorcié, en realidad nunca vamos a vivir en concubinato. Así es, nunca se va a poder generar las condiciones para vivir en concubinato. Otra pregunta, vuelvo a los ejemplos extremos. Yo vivo con mi pareja y igual si calificamos para concubinato en automático. Ajá. Pero no hice mi testamento. Y bueno, si estuviera casado, aunque no hubiera hecho testamento, pues mi pareja es automáticamente el heredero. Así funciona, ¿verdad? Así es. Aunque no haya hecho yo un testamento, pero me casé con mi pareja, ella automáticamente hereda. Tiene derecho de heredar todo. Pero ¿qué pasa si vive en concubinato? Sí. ¿En la concubina tiene derecho a heredar todo? Sí, tiene derecho a heredar. Recordemos que el Código Civil de Zacatecas y la mayoría de los códigos civiles de México te hablan de una línea de sucesión o una calidad de sucesión. Primero, ascendientes, descendientes y colaterales. Y siempre una esposa o una concubina se equipara a un hijo. O sea, que va a recibir lo que tiene que recibir un hijo. ¿Cuál es la diferencia de que, como tú lo comentaste, es una persona que está casada con la pura acta de matrimonio? Se dice que comprueba el entroncamiento, la calidad que tiene para poder heredar del que falleció. Y un concubino o una concubina tiene que iniciar unas jurisdicciones voluntarias, tiene que ir primero a un juzgado familiar a acreditar que vivía de manera continua, a título de esposos, que la otra persona... Acreditar el concubinato. Acreditar el concubinato, que la otra persona no tenían varias parejas. Para acreditar el concubinato no se puede, es una sola pareja, no es varias. Porque ahí pueden salir varias, ¿no? Ahí pueden salir varias, y si salen varias, pues ninguna configura el concubinato. ¿Y ahí a dónde se va la herencia? Pues a los hijos, y si no hay hijos, a los hermanos. ¿A los hijos primogénitos? ¿Va en ese orden? No, todos los hijos tienen el mismo derecho y la misma porción de heredar. Ok, entonces un concubino sí puede heredar. Pero volvamos al ejemplo anterior. Ajá. Yo me casé, me separé,
me junté con mi concubina, que en realidad nunca se concretó el concubinato porque yo nunca me divorcié. Así es. Ahí, ¿a quién le toca la herencia? A la esposa. A la esposa, aunque haya vivido... Aunque tenga 20 años sin vivir, aunque se da mucho en los casos de sucesorios. Es que yo lo cuidé en sus años de enfermedad, es que yo lo atendí, o viceversa, pero si no hubo nunca un divorcio, la concubina, pues en realidad no es el término, ni siquiera puede adquirir ese término, no tiene derecho a herencia. Por eso es muy importante que arreglen los papeles y que se quite, hay una percepción para todo de que con el simple transcurso del hecho, por ejemplo en las tierras, no, pues ya llevo 20 años en esta parcela, ya es mía, o no, pues ya tiene 20 años conmigo y tiene 20 años que se separó de su esposa, entonces yo pienso que ya con eso ya no tiene derechos. No, hay cosas que necesitan que culminen a través de una sentencia o de un documento jurídico. Wow. Entonces, en este caso, Ramón, pues la persona con la que vivió los últimos 20 años, pues no tiene derecho alguno. Lo tiene la persona con la que se casó y que pudo haber durado casada 2 o 3 días nada más. Si no se disolvió el matrimonio Si no debidamente, se disolvió el matrimonio debidamente ella es la heredera. Así es. En este caso, amigos, quienes estén en ese caso, obliguen a su pareja que se divorcie. Ahorita se puede, aunque la otra parte no quiera. Así es, porque aparte yo creo que hay algo muy importante. Anteriormente era difícil, era complicado divorciarse. Hoy en día cada vez hay mecanismos más fáciles y más rápidos de divorciarse. Entonces, creo yo que el tener los papeles en regla va a evitar futuros dolores de cabeza. Sí. Oye, el concubinato, obviamente, estamos aquí en México, se puede concretar el concubinato de manera automática y ya adquieres derechos similares a si estuvieras casado. ¿Tienes tu conocimiento certero de que eso se puede hacer en Estados Unidos? ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? ¿Funciona igual? Hay varios tratados internacionales. Por ejemplo, si aquí se juntaron, se fueron en Estados Unidos, duraron 15 años viviendo allá y regresan aquí a México, se acredita el concubinato aquí en México. Pero ¿qué tal ante las leyes americanas? Ante las leyes americanas, qué bueno que tocas este tema, Ramón, para darles servicio de calidad. Del día 17 al 20 de febrero estaré en la ciudad de Nueva York. Estaremos buscando generar alianzas con un excelente abogado de migración, un abogado que pueda conjuntar lo que hacemos aquí en Bonilla Estudio Jurídico para brindar la asesoría de ambos lados, porque hay situaciones, en ese sentido sí quiero ser muy claro, allá en Estados Unidos ocupas una licencia para poder litigar en cada estado, entonces somos muy cuidadosos de brindar servicios de calidad. Qué bueno que tocas ese tema, porque en los siguientes episodios vamos a estar hablando sobre las consecuencias de allá. Yo puedo hablar del derecho en México, de las consecuencias en México, pero todas esas dudas se van a estar aclarando con posterioridad. En México, si viven allá y regresan aquí, se configura el concubinato. O algo más importante, se casan en México y se casan en Fresnillo y se quieren divorciar en Estados Unidos, sí se puede divorciarse en Estados Unidos. Ya hay tratados internacionales que permiten esas funciones. Entonces dejamos el concubinato en Estados Unidos para próximos episodios. Así ¿te parece? Les vamos a tener bastantes novedades. Ya cuando estés con mayores bases tú para poder orientar mejor. Porque bueno, se me viene así rápido a la mente que alguien que vivió allá ya algunos años y si ya puede por ley obtener los beneficios del matrimonio, y más si se juntó con alguien con algún ciudadano, qué sé yo, ¿verdad? O algún mexicano que se va de aquí y se junta con alguna pareja de allá, ciudadana, y si puede obtener los beneficios a pesar de no haber hecho todo el matrimonio y todo eso. O sea, si el concubinato da para tanto, pues. Pero ya lo vemos en próximos episodios. ¿Está bien? Muy bien. Ok. Interesantísimo el tema del concubinato. ¿Crees que nos falta algo importante sobre pues nomás del concubinato, el vivir juntos, el vivir como marido y mujer, el tener familia, el tener ayuda mutua,
genera derechos y obligaciones y se equipara a tomar una decisión como la del matrimonio. Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema, si están dispuestos a generar ese tipo de compromiso. Okay. Y aquí es donde ya donde entramos al siguiente tema, que es la pensión alimenticia. Porque bueno, si vivimos en concubinato, si tenemos una relación de pareja con todos los derechos de pareja, lo más seguro es que haya hijos. O sea, una vez habiendo hijos, aunque no haya matrimonio de por medio, las obligaciones son las mismas, ¿cierto? Así es. Estés viviendo en concubinato o estés formalmente casado, tus obligaciones de dar pensión alimenticia como padre es lo mismo. No te exime de ninguna obligación el hecho de no estar casado. Totalmente. El tema de los menores es independiente a la constitución que los padres hayan decidido de darle a su familia, matrimonio, concubinato, unión libre, no pararse, etcétera, etcétera. Los derechos de alimentos de los niños es irrenunciable. Y qué bueno que tocas este tema, Ramón, porque en las cápsulas pasadas tocamos el tema de que a una persona que se va a Estados Unidos debiendo pensión alimenticia, si hay manera de cobrárselo, y eso generó mucha duda de, bueno, ¿cuánto me van a cobrar? A un vecino le cobran el 35%, a otro vecino le cobran el 70%, a otro vecino nomás le cobran 2,000 pesos. La obligación de dar alimentos es forzosamente entre ascendientes y descendientes. Y qué bueno que tocas, el tema de alimentos te da para muchas cosas. El que los da tiene derecho a recibirlos también. Y antes de meterme a los niños y a los concubinos, qué bueno que tocas este tema, porque se da donde nuestros padres, pues te toca mantenerlo a ti, ¿no? Pues te toca a ti, no, pues no es mi obligación, yo tengo mi familia, a mí no me alcanza. Los padres que no puedan obtener por sí mismos su medio de subsistencia tienen derecho a pedirle a los hijos, ¿eh? Sí. Y eso es algo que muy pocas veces se ve. Decidí empezar el tema de los alimentos con este tema porque siempre cuando se nos viene el tema de los alimentos, pues que la esposa, el esposo, la concubina, el concubino, los hijos, que hasta que si tiene 18 años o que si tiene más de 18 años y sigue estudiando, pero siempre dejamos de lado el tema de, caray, yo como hijo, si mi padre no tiene las condiciones para poder subsistir por él solo, yo tengo la obligación también de darle pensión alimenticia a ellos. Eso sí me gustaría comentarlo porque se da mucho en las comunidades. Desafortunadamente hay familias que atienden muy bien a sus adultos mayores, pero también muchas veces ya no lo ven como una obligación, es como, pues yo le doy porque quiero, ¿no? Es tu obligación darle. Como una obra de caridad. Como una obra de caridad. A ver, cada caso es diferente. Por eso, los temas jurídicos, yo equiparo mucho la profesión del abogado a la de medicina. Es que pues dale amoxicilina, mi vecino se curó con amoxicilina. Cada asunto es diferente porque se plantean diferentes cosas, cada familia tiene una construcción diferente, una constitución diferente, ingresos diferentes. Y hay principios para los alimentos que dice que los alimentos, para que se puedan dar, primero se tiene que acreditar que exista un acreedor alimentista. ¿Quién es un acreedor alimentista? En términos generales, las personas que tienen hasta 18 años o las personas incapaces que tienen una enfermedad mental o una incapacidad física que les permita por ellos solos allegarse su fuente de vivir, pues de poder sobrevivir. Segundo punto, los matrimonios o los concubinos que uno de ellos deja de ir a trabajar por quedarse al cuidado de la casa, por quedarse al cuidado de los hijos, a hacer esa balanza para que la familia se siga desarrollando.
El trabajo de hogar, que a veces el creemos trabajo que, de hogar, que no es nada. Que no es nada, pero pues que al final del día, si una esposa o un esposo se queda en casa, pues te ayuda a tener la tranquilidad de que la otra persona salga a buscar la chuleta sin ningún tipo de problema. Pero esa es la primera presupuesto, lo primero que tenemos que acreditar, que hay un deudor alimentista. ¿Quién es deudor alimentista? Toda la persona que no se pueda bastar por sí misma. Segunda, que hay un acreedor, que hay una relación. Oye, pues yo no quería ser padre, pues no, pero ya tienes al hijo y ya no está a tu arbitrio el que si le quiero dar pensión o no le quiero dar pensión alimenticia. Independientemente de si estás casado, si vives en concubinato, lo que sea. Se te prueba la paternidad, tienes que dar. Independientemente de cualquier situación por la cual fue procreado el menor. Y tercera, es algo muy importante, se da de acuerdo a la capacidad económica del acreedor. O sea, no lo puedes fijar totalmente en un porcentaje, eso? Un juez. Es decir, y en cada asunto es diferente. ¿Qué es lo que se busca en las pensiones alimenticias? En un matrimonio, si se separan, que los niños sigan viviendo como estaban acostumbrados a vivir. Si los niños estaban acostumbrados a vivir en una casa grande, en una casa que genera más energía eléctrica, que genera mayor gasto de mantener la casa en óptimas condiciones, si está en escuela privada, si tiene seguridad, tiene un seguro de gastos médicos privado, si va al fútbol, si va al básquetbol, si va al béisbol, al decir, no, es que eso ya no son necesidades, nos separamos y únicamente te doy para lo que coma. Entonces, ¿qué es lo que se busca en los alimentos? Que el menor o el acreedor alimentista siga llevando su mismo nivel de vida. Entonces, no todas las pensiones se pueden calcular de igual manera. Y esto es muy importante porque a raíz del episodio de hace 15 días, muchos me estuvieron hablando, oye, es que a mi vecino le retienen el 35% y a mí me lo van a retener. Oye, es que a mi vecina nada más le dan 600 pesos y con 600 pesos pues yo no alcanzo a mantener a 3 hijos. Entonces, el juez que va a analizar en qué gastan los deudores alimentistas, en qué gastan los niños, o en qué gasta la concubina o el concubino, qué nivel de vida llevaban y la capacidad que tenga el señor o la señora, el acreedor alimentista, de poderles dar esa cantidad, porque ya hay una base tácita de poder acreditar cuál era su forma de vida. Caso contrario, por ejemplo, a un niño que recién nació, que viven en unión libre, pues ¿cuáles son sus gastos? Pues los pañales, la leche, la atención médica, pero la juez debe de analizar esas dos cosas, debe tener un equilibrio. Sí, ocupa esto. No, pero es que yo estoy acostumbrado a llevar a mis hijos a puro hospital privado. Sí, pero si tu esposo es minero y gana 2,000 pesos a la semana, él con el IMSS le está dando la atención médica, se está comprometiendo a darle las medicinas, entonces tú no le puedes exigir cuestiones que le vayan a traer como consecuencia que no tengan ni para los gastos de él y por consecuencia tenga que renunciar, sale perdiendo el niño. A veces sale caro el caldo que las albóndigas cuando se quiere ir por una pensión demasiado alta. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo están obligando a renunciar y a cambiar de no te trabajo. Pueden obligar a dar algo que no tienes posibilidad de... No te pueden obligar, ojo, si alguien renuncia a propósito para no dar pensión, sí es delito, pero partimos de un principio general del derecho que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si una persona toda su vida ha sido agricultor y de esa manera ha podido sobrellevar los gastos de sus hijos y de repente le quieren pelear 20,000 pesos de pensión alimenticia, pues la juez no lo va a conceder por ese tipo. Pero ahí te va, si otra persona es el gerente general de Microsoft y dice, no, pues yo nomás te doy 500 pesos para la leche, para los pañales, pues tampoco, ¿verdad? Es un tema para ser muy claros, cómo se calcula una pensión alimenticia en la posibilidad que tiene la persona de darlos y en la necesidad que tiene de recibirlos. Entonces, cada asunto es diferente. No se vayan con la idea general de que porque si al vecino le dieron más o si al vecino le dieron menos,
Sí, que debe de haber algunos rubros muy difíciles de calcular. Ahorita lo que mencionaste de agricultores, hay agricultores que en un año pueda que no ganen nada, pueda que pierdan sus inversiones, pero al siguiente año ganan 1 a 10. Y yo creo que los comerciantes también deben de ser algo similar. Todo aquel trabajador independiente, yo creo que es difícil de calcularle su pensión porque depende muchas veces de los mercados, depende a veces hasta de la suerte, para que le vaya bien o mal en su negocio. Entonces, pues ahí sí debe de ser complicado. Fíjate que sí y no, Ramón. O sea, sería complicado cuando nace del inicio. Por ejemplo, un bebé, pues hay servicios básicos los cuales no les puedes dar el saque. Por ejemplo, pañales, leche, sí. La ropa básica, etcétera. Pero, por ejemplo, antes de que se configurara como delito, el delito de abandono de menores, era muy común que, no, pues yo soy vendedor ambulante y pues gano 100 pesos. No, pues sabes que yo soy agricultor y hoy cayó una plaga y no logramos cosechar nada. Ah, caray, sí, pero a ver, pero si tú tienes una casa, pero si tienes 5 años pésimo y aún así tienes a tu hijo en escuela privada, si aún así a tu hijo lo tienes estudiando música, etcétera, etcétera, tú tienes la obligación de darle las mismas condiciones que tenías. Ahora, si no tienes y tuviste una temporada de cosecha muy, muy mala o comerciante informal y ya los CDs ya no se venden porque ya se utiliza la UCB, pues tienes una casa, pues vende esa casa, se remata y con eso tienes para garantizar la pensión 3, 4, 5 años. Al final del día el juez siempre va a buscar la manera de proteger a los menores de edad. En el caso del agricultor, el juez no se va a tener con que te fue mal, ni modo, no des. No, te fue mal, pero mira, tu rancho es de 50 hectáreas, lo tienes bien equipado, con todo el equipamiento que tienes ahí, tu rancho vale 10 millones. Entonces no estás tan pobre como estás diciendo. Así es. Así sí, ¿verdad? Es. O sea, se va más profundo todavía. Sí, a ver, tú tienes pozo, tienes maquinaria agrícola y tuviste un pésimo año, pues al final del día el juez va a proteger de tal manera al niño que si es necesario obligar al agricultor a que venda sus herramientas o sus implementos agrícolas, lo puede obligar a venderlo para que de ahí se siga manteniendo. Okay. O sea, no hay saque, mis amigos. Si deben, paguen. Así es. Y los van a hacer pagar de una manera u otra. Ahora, hay muchas personas que dicen, no, pues es que a mi compadre nunca lo han denunciado. Pues sí, pero si a ti te denuncian... Yo creo que alguien en esos casos que quiera alegar incapacidad para pagar, digo, porque algún empleado con su sueldo fijo, pues está fácil. Está fácil calcular, ganas 2,000, 3,000 a la semana, a la quincena, qué sé yo, toca tanto y ya, está fácil. Pero alguien en una situación en la que comercio, agricultura, todo eso, pues yo pienso que lo recomendable, primero es de que no se haga sordo y coopere, no haga enojar a la persona equivocada porque se pueda que le exijan más todavía. Así es. Si te portas bien, si haces bien, vas a tener la flexibilidad de que a lo mejor pues no llames la atención, no te demanden más adelante, no procedas a investigarte más, qué tan bien te fue, qué tanto tienes, pórtense bien, den lo que les toca, den lo que el juez les diga sin alegar para que no se metan más en Honduras. Mira, Ramón, los alimentos es como Hacienda. Hacienda te checa lo que tú ingresaste con lo que tú reportas, con lo que tú gastas y con lo que tú tienes. Entonces, si en alimentos dices que no tienes ingresos, pero tienes un nivel de vida que no concuerda con lo que tú dices, pues al final del día tus egresos se convierten en parte de tus ingresos. No, y regularmente aquel que dice que no tiene, ¿cómo le encanta presumir? Así es. Bueno, ok, dejémosle ahí. Por ese lado, del lado de que me pides. Me llama mucho la atención pues de que la pensión alimenticia caduca, digamos, por decirlo de alguna manera, a los 18 años. Ojo, las pensiones alimenticias nunca prescriben, ¿eh? O sea, si, ¿La obligación la tengo aún después de los 18 años de mis hijos? Efectivamente ahí yo me equivoqué, Ramón, tú dices la palabra exacta. Yo tengo obligación hasta los 18 años como acreedor. Si mi hijo tiene 18 años,
hasta los 18 años yo voy a darle pensión. A lo que me refería es, si mi hijo, yo durante 18 años no le di, no prescribe. A los 18 años me puede cobrar retroactivamente lo de los 18 años, pero efectivamente, en términos generales, si tiene 18 años y ya no estudia, ahí cesa mi derecho o mi obligación más bien de darle pensión alimenticia. Caso contrario, si está estudiando y no ha reprobado año, o si ha reprobado año de una manera justificada, derivado de un problema, hasta los 25 años mi obligación es seguirle dando... Que se extiende hasta los 25. Los alimentos, la ley es muy clara. Sí, darte educación, más no ponerte un negocio, no ponerte una carpintería, no darte un rancho. A los 25 años, en términos generales, ahí cesa la obligación. Sí, porque estamos hablando de alimentación, pero en realidad incluye obviamente la educación, obviamente médico, obviamente vestimenta, obviamente todo lo necesario para vivir. Hasta diversión, ¿eh? No es solamente la alimentación, o sea, no es de que, pues, ¿qué tanto se come el niño? Con eso ajustas. Sí, pero es el niño que también ocupa zapatos, también ocupa útiles escolares, también le dio la gripa, también ocupa ir al cine de vez en cuando. Si tú compruebas que año con año llevabas a tus hijos a Disneylandia, tienes que seguirle garantizando esa, porque como tú lo comentas, la alimentación es muy amplia, es alimento, vestido, diversión, educación, salubridad, es conservar el mismo estatus que estando junto con tu pareja le estabas otorgando. Sí, porque en realidad cuando hablamos de pensión alimenticia nos quedamos muy cortos. Y genera el criterio de que qué tanto se come el niño, con eso ajustas, y dejamos de lado todo lo demás, cuando en realidad va todo el paquete completo. No sacan los memes de que llega el joven y le dice, ahí te dan los 200 pesos, pero no te las vayas a gastar en las cheves ni en las uñas. Entonces, en ese aspecto hablamos sobre los alimentos de los niños, pero también entre cónyuges o entre concubinos que se separan, pues hay varios factores que se analizan para poder dar una pensión alimenticia. Oye, y ahorita inmediatamente me saltó la alarma, ahí cuando dices, no te lo gastes en las uñas, en las cheves. ¿Qué pasa si eso sucede? ¿Qué pasa si yo soy bien cumplido? Mira, pues resulta que a mi hijo le gustaba comer esto, y yo calculo que, pues tanto de comida, tanto de vestido, tanto de cada rubro, pues, ahí va tanto. Pero ¿qué pasa si mi ex se lo gasta en lo que no debe? Ajá. ¿No hay algo que yo pueda hacer para que eso no suceda? Digo, porque eso está mal. O sea, yo te estoy dando para que le des todo a mi hijo, pero tú te lo gastas en uñas. Ajá. ¿Yo no tengo ningún derecho de reclamar eso? Sí, tú tienes el derecho. Al final del día, reitero, ¿qué es lo que se busca? Que al niño le sigas dando la misma calidad de vida que estaba acostumbrado el niño cuando vivían juntos. ¿Y ahí qué procede? Pero si tú en lugar de darle leche nido, ya le das pura leche de Diconsa, si en lugar de comprarle pañales, etcétera, le empiezas a bajar y el niño se ve mermada su calidad de vida, tú presentas un incidente para que se pueda analizar el juez que el dinero que tú le estás dando no lo está utilizando en el niño, sino en sus gastos personales, y aquí el juez puede resolver dos cuestiones. Una es que pues la otra persona quede a cargo del niño, o en su defecto que tú le des, no te obligan a que sea en dinero, sino que sea en especie. Ok. Entonces, en lugar de yo darle dinero, pues yo voy al mercado de abastos y compro la fruta, la verdura, voy a cierta tienda comercial y compro los pañales, la leche, etcétera, etcétera, y le estoy cubriendo sus necesidades a través en especie, o para gastos médicos, pues yo voy directamente y pago ante al médico, le saco un seguro de gastos médicos mayores. Puedes cubrirle las necesidades del menor en especie también. ¿No puedo yo hacer que sancionen a mi pareja por gastarse el dinero con el Sancho? Desafortunadamente. Ya no es Sancho, ya es su nueva pareja. Tanto así como sancionarla no, pero sí puedes cambiar a que en lugar de que le des en dinero, pues se lo des en especie. Okay. Pero si decido hacer eso, obviamente tiene que ser ante el juez y ante todo, ¿verdad? Que quede claro. Ante el juez, ante todo, que quede claro. Y también hay otra manera de decir, bueno,
que ya antes había un estereotipo donde los niños forzosamente que tenían que estar con las mamás. Ahora es con quien esté mejor el niño. Y también hay la condición de tú decir, bueno, pues yo incluyo a mi hijo, a mi núcleo familiar, a mi nueva pareja, o si vivo solo y mi pareja trajo matrimonio, y si hay condiciones de que mi hijo tenga mejor desarrollo conmigo, pues ya no te doy los alimentos, pero yo me encargo directamente de cubrírselo. Pero tengo que pelearlo ante el juez. No es nada más de que ya me lo voy a llevar yo. No, todo tiene que quedar asentado. El procedimiento correcto es de que no está viviendo bien con ella, probar todo el tema, abordar las razones, el por qué, todo eso está mejor conmigo, y que el juez diga, ok, llévatelo tú. Así es, y algo muy importante, la opinión del niño. O sea, a raíz del 2011, ya en cualquier decisión donde el niño tenga que cambiarse de casa, etcétera, etcétera, lo más importante, no lo único, pero sí algo muy importante, es que le tomen la decisión al niño, porque anteriormente no se le tomaba decisión. ¿Independientemente de la edad del niño? Independientemente de la edad, se dice que a los 12 años ya el niño tiene mayor capacidad de comprensión, pero hay una serie de psicología forense para los niños para que de cierta forma te hacen ver con quién está más cómodo, con quién se desarrolla mejor, con quién se siente más cuidado, etcétera, etcétera. Que si ya tú como padre vas a someter a tu hijo a ese tipo de análisis, pues también ya te ves como que eres ingrata, ¿no? Ya eso debe ser una tortura para los niños estar diciendo con quién está mejor y por qué. Fíjate que no, porque hay un protocolo. O sea, no se les toma como a un mayor de que diga al menor si su papá lo golpeaba, o que diga si su mamá lo deja abandonado. No, hay un protocolo que viene en la Ley Internacional de la Protección de los Derechos Niñas y Adolescentes, donde por lo regular vas acompañado de un psicólogo, te hace pruebas muy tenues en un ambiente sano. Por ejemplo, Fresnillo tiene, cuando se hace la escucha de los menores, pues no es ese juzgado gris, frío, sino es es un lugar adecuado donde hay juguetes, que el niño se siente en su entorno, y son preguntas que le hace la perito, que en presencia de un juez, que te hacen entender cuál es la mejor decisión para el niño, sin que al niño lo tengas que someter a ese tipo de tratamientos. Porque sí es muy común toparte con niños que están lastimados, sus sentimientos, su misma manera de ser, de pensar, de desenvolverse, se vuelven antisociales, porque todas las broncas que ellos resienten causadas del conflicto entre sus papás. Pero bueno, hay maneras fáciles, vamos a decirlo así. Hay maneras fáciles y sanas para el niño. Okay. Bueno, cerremos esa parte de la pensión alimenticia donde a mí me exigen. Dar. Pero me gustaría que habláramos un poquito sobre el tema de cómo las personas mayores pueden exigir que les den. Así es. La pensión alimenticia para papás. La pensión alimenticia para papás. ¿Qué es eso exactamente? A ver, quiero empezar con algo. Obviamente yo como persona ya mayor y con las incapacidades de mantenerme a mí mismo, puedo exigirle a mis hijos. En el caso de los menores, digamos que depende del caso, pero más o menos puede ser hasta los 18 o hasta los 25. Los casos cuando mis hijos me van a exigir que les dé. Mis papás, en el caso de mis papás, ¿a partir de qué edad un papá puede exigir legalmente que sus hijos le den? Ok. En cuestión de niños, Ramón, tú no tienes que comprobar. Acuérdate que para que se dé la cuestión de los alimentos tienen que ser dos cosas. Que no tienes la capacidad para hacerte llegar tú tus propios alimentos, y que la otra persona tiene capacidad para podértelos dar. Okay. Eso es de facto. ¿A qué me refiero de facto? Yo en un juzgado familiar, cuando hay un trámite de pensión alimenticia de un menor, no le tengo que decir pues que no sabe trabajar, que no puede mantenerse solo, que no puede andar en la calle solo, que no puede tomar el camión solo.
ahí se llama que no hay carga de la prueba para acreditar que está en un supuesto donde forzosamente le tienes que dar pensión alimenticia. En el caso de los padres, ahí sí el papá tiene que acreditar el por qué ya no es autosuficiente para poderse allegar por los requerimientos de alimentación mínima. Si tiene alguna incapacidad, si tiene una enfermedad crónica degenerativa, si no tuvo una pensión, por qué motivos no trabaja, por su edad, por sus condiciones, por dónde vive. Ahí sí el papá tiene que acreditar porque no es autosuficiente. Una vez que acredita que no es autosuficiente, de acuerdo de la capacidad económica de los hijos, se tiene que distribuir entre ellos esa pensión alimenticia. Entonces, ¿no es un tema de edades? No es un tema de edades. Puede haber, claro, si hay un señor de 50 años que todavía tiene hijos que ellos mismos no puedan satisfacer sus necesidades básicas, pues ahí no entrarían en los supuestos jurídicos. Pero podemos hablar de señores de 50 años que tuvieron algún tipo de discapacidad, que nunca cotizaron. Bueno, vámonos al tema de nuestros agricultores, de nuestros campesinos, que desafortunadamente la mayoría no cotizan el IMSS, y pues el trabajo de rancho es un trabajo muy pesado, que hay señores de 60 años que pues ya tienen enfermedades muy fuertes en la cadera, en la espalda, y se pueden dar los casos que de señores de 50 años que no tienen seguridad social, no tienen tierras y físicamente tienen enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la hipertensión o problemas en el corazón, que pueden solicitar pensión alimenticia a sus hijos. Ok, entonces entiendo, no es un tema de que mi jefe ya cumplió 50, 60 años, ya está en edad de poder pedirnos, no, más bien es la condición física lo que determina en qué momento una persona puede pedirle a sus hijos. O sea, yo creo que es correcto exigirle, ¿no? Porque si ya estamos hablando de que primero yo ni siquiera te tendría que pedir, es cuestión de moral, es cuestión de principios, no descuidar yo a mis padres, ¿no? Mis principios me dicen que debo de ver por mis padres, ¿no? Yo como hijo. Pero bueno, tengo unos hijos desobligados que se fueron para el norte, volvemos a los ejemplos más que a mí me gusta dar. Se fueron, allá les va muy bien, presumen sus camionetones, andan a todo dar, pero acá los viejitos que no traen ni para nada, ni se mantienen. Entonces, obviamente, no sé qué tan grave deba de ser la diabetes, no sé qué tan alta debe de ser la presión arterial, no sé qué tan graves deban de ser las enfermedades, pero son enfermedades comunes que desafortunadamente la mayoría de gente las van a padecer. Ajá. No sé si para que califique o sea la palabra correcta decirlo, calificar o no, qué grado de enfermedad deba de tener, pero yo digo, vaya, casi cualquier persona de 50 años va a padecer alguna enfermedad, es lo más seguro. Entonces mis hijos están allá, yo ya tengo pues la facilidad de pedirles que me ayuden, de exigirles, y hay leyes que pueden hacer que eso suceda, así como que de esas leyes que van para la pensión alimenticia infantil, que te pegan directamente a la bolsa, no es de que tú quieras, no, te lo vamos a sacar. ¿Así de dura es la ley también para la pensión de los padres? Sí, así de dura es. ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia de los niños que automáticamente la ley les concede ese derecho, aquí los padres, no tanto en la edad, pueden ser 50, 60, 70 años. Me fue a un extremo de 50 años. Pero aquí, ¿qué es lo que debe de comprobar el padre? Que no tiene manera de subsistir por él solo. A ver, tengo 50. Y ahí empiezan las pruebas periciales. A ver, ¿tienes diabetes? ¿En qué grado lo tienes? ¿Qué actividades puedes desempeñar y qué actividades no puedes desempeñar? Hay profesionistas hay médicos que la especialidad, en lugar de ser ginecólogo, cardiólogo, es con la especialidad de medicina en el trabajo. Te certifica un médico en medicina del trabajo qué capacidad, para qué eres apto, para poder, qué trabajos tú puedes desarrollar, y en base a eso, pues al juez tampoco le vas a decir, oye, pues tengo diabetes, tengo 70 años y ya no puedo hacer nada. A diferencia de con los menores que de facto entran como acreedores alimentistas, aquí
tienes que comprobarle al juez por qué tú no te puedes abastecer por sí mismo de tus alimentos. Porque primero que nada tener, pues digamos, el certificado de incapacidad, por llamarlo de alguna manera. Por llamarlo de cierta manera. O sea, tengo que comprobar que soy incapaz. Luego ya de ahí, ¿a dónde debo de acudir? ¿Con un licenciado también? Con un licenciado, aquí desafortunadamente creo que la Procuraduría siempre habla de la defensa del menor y de las mujeres. Creo yo que a nuestros diputados sería bueno que hicieran una Procuraduría para los adultos mayores, porque pues tienen que acudir con un abogado y tienen que acreditar esas dos cosas. ¿Por qué no pueden allegarse alimentos ellos solos? ¿Y cuál es la capacidad alimenticia también, económica de los hijos? ¿Cuál es la posibilidad de los hijos de poderle dar pensión a los padres? Qué bueno, es un tema, no sé, siento que es un tema hasta espinoso, porque pues, las personas mayores son muy nobles, aman a sus hijos a pesar del abandono. Sin embargo, yo creo que vale la pena que lo toquemos, que hablemos de eso, porque pues ahora sí que sea un último recurso, ¿no? Un último recurso, que la gente sepa que se puede hacer eso. Sí, la verdad es un tema muy poco explorado. Yo creo que hasta un tema de que a los adultos mayores les da pena pedirle a los niños, a sus hijos les da tristeza, y siempre uno está acostumbrado a supongo que como padre, pues darle a tus hijos. Entonces creo que sí es un tema que se debe de explorar más y la gente cada vez ser más conscientes de que ellos también son parte pues de los acreedores alimentistas, y que es lógico que uno les tenga que dar para su subsistencia. No, y lo vemos por el lado, digamos, comprensivo para parte de los papás. La gente de las comunidades es gente muy noble. La gente de las comunidades, yo pienso que sería muy raro una persona que diga, voy a mandar a mi hijo para que me dé. No sé, aunque puedan hacerlo, yo pienso que por los mismos principios de la gente quizá nunca lo hicieran. Esa parte yo la entiendo. Pero también me ha tocado conocer casos de personas que definitivamente se olvidan por completo de sus papás y viven una vida de derroche en Estados Unidos. Y tú dices, caray, o sea, mírate aquí y cómo tienes a tus papás allá. Así es. O sea, lo bueno sería que hubiera conciencia de parte de toda la gente, porque desafortunadamente se dan casos. Pero bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Es un tema, yo creo que delicado, no queremos faltar el respeto a nadie ni nada. Sin embargo, creo que sí vale la pena que la gente sepa, pues, que también existe la posibilidad de que si sus hijos no les dan, pueden exigirles. Así es, Ramón. Así. Muy bien. Entonces vámonos con el cuarto y último tema del día, que es el reconocimiento de hijos. Reconocimiento de los hijos, que hoy en día yo creo que toma mucha importancia, porque parte muchas veces esto está bien ligado al concubinato, yo creo. Al concubinato en esas situaciones en las que yo como pareja creo que no tengo obligaciones y ando aquí y allá porque no estoy casado. Y se dan los hijos. Y al rato, oye, este hijo es tuyo. Si anduviste como con 10 ese día, ¿por qué dices que es mío? ¿Qué procede ahí? Me imagino yo, pues quien tiene la necesidad muchas veces de que sus hijos sean reconocidos, pues son las propias mujeres, porque son las que los traen al mundo, ¿no? Fíjate y yo caigo en la necesidad, porque si alguien me está exigiendo el reconocer a un hijo, pues obviamente yo también ya caigo ahí en la necesidad. ¿Cómo se aborda este tema? ¿Qué experiencia has tenido tú sobre esto? Es un tema en donde cada vez, reitero, en estos programas queremos ser muy cuidadosos en no caer en temas de género, en estereotipar quiénes son los buenos o los malos del cuento. Veníamos de una cultura de Gabino Barrera, por todos lados. Sí, la seguimos teniendo. Y es muy común, pues, de que muchos padres no quieran reconocer a los hijos, pero también es común ya, cada día es más común,
que exista padres que quieran tener la certeza de que sí es su hijo o no. Afortunadamente ya la medicina ha evolucionado tanto que hay una prueba muy sencilla que se llama la del ADN, que yo creo que en este tema jurídico vino a revolucionar al 1000% la manera de cómo comprobar. Si hay una mujer que tiene un hijo y esta persona, este hombre, no se quiere hacer cargo, pues puede ir a acudir a un juzgado familiar a solicitar, a demandar la patria y la paternidad a cierta persona para que lo reconozca, y de esta manera el que sea reconocido, el que tenga una filiación por parte de su papá, le va a dar en primer término una identidad. Vuelvo al tema, muchas veces los padres es decir, bueno, en este caso la mamá, pues si él no quiso acercarse, pues yo puedo sola con mi hijo. No, espérame, sí es tu derecho, pero el derecho del niño es saber quién es su papá. Claro. Ya si él opta no verlo o está muy agradecido por todos los esfuerzos que hizo la mamá para sacarlo adelante, es otra cuestión, pero el derecho es del niño en primer término. Uh-huh. Entonces, la mamá como representante puede acudir a un juzgado familiar a solicitar el reconocimiento de paternidad. ¿Cuál es la prueba más exacta que hay? La prueba del ADN, porque anteriormente era con testigos y que si el periodo, que si daban las fechas y que si no daban las fechas, que si ese día estuvieron juntos o no estuvieron juntos, pues la verdad eran temas que para poderlos probar eran muy complicados. Que si se parece. Que si se parece o no, que está igualito. Entonces, el tema ya, las pruebas científicas pues ya tienen son irrefutables. Son 99.99% confiables. Entonces una persona puede demandar. Ahora, anteriormente las pruebas del ADN eran carísimas. Ahora, sin temor ahí a dar un dato equivocado, pues andan en alrededor de 10,000 pesos. Entonces, una persona que a lo mejor y no los tiene a la mano, pero pues no es una cantidad que no pueda conseguir, ¿verdad? Si la mamá quiere que se le reconozca por parte del papá, pues solicita el reconocimiento de paternidad a través de un juzgado familiar, y en ese juzgado familiar exhibe la prueba de ADN. Si la persona no se la quiere hacer, porque hubo un tiempo en que se empezaron a amparar muchos padres al decir que el que los obligara a un juez era violatorio de sus derechos humanos porque el piquetito era una laceración en su cuerpo. Entonces, a través de eso, pues muchas veces no se permitía el amparo porque era una lesión a tu cuerpo. La ley te dice, a ver, si tú no te quieres hacer la prueba, entonces te presumo que sí es tu hijo. Uh-huh. En términos generales, sin entrar tanto a jurisprudencias y ese tipo de cuestiones. Y viceversa, si el papá sabe que es su hijo y que no lo registraron como hijo de él, él puede acudir a solicitar el reconocimiento de paternidad y a solicitar que al bebé se le haga la prueba de ADN. Aparte de que ya se le puede hacer con cabello, con saliva, con infinidad de residuos. Ya no me van a sacar sangre. Entonces ya es muy fácil poder determinar si es un hijo o no es un hijo. Y tanto la madre puede demandar a quien presume que es el padre del hijo, y el padre puede demandar a la madre. ¿Para qué? Para que al final del día no perdamos de vista que lo más importante es la seguridad que se le va a dar al hijo de tener una identidad desde el inicio. Ya el tema de cariño, de emociones, pues ya cada padre será el responsable de pues estar regando ese cariño hacia sus hijos. Sí, pero entonces, sí, yo no lo había visto de esa manera. En realidad es un tema que tú como ser humano, pues yo creo que tienes el derecho de saber quién es tu papá. Así es. Que también se ha de dar casos, ¿no? De personas de que ni quiero saber quién es mi papá, pero en el fondo sí, la gente quiere saber quién es su papá. Pero entonces, si alguien, vuelvo al ejemplo, a lo mejor me vaya a ver muy misógino, tampoco yo quiero decir que no es un tema de géneros, quién es el bueno o el malo, como tú lo mencionas. Pero si alguien me está exigiendo que yo me haga la prueba de eso, ya no hay amparos, tengo que hacérmela forzosamente. Sí, te la tienes que hacer si no se presume que es tuyo. Ok. Y una persona que quiere
que necesita que alguien se haga la prueba de ADN para saber si su hijo es, ¿qué es lo que debe de ser? ¿A quién debe de acudir? Es un tema que sí debe estar asesorado por un abogado. Si en este caso es la madre, acude a un abogado, se demanda a la persona que se le demanda la paternidad, se acredita con la prueba del ADN, se le demanda para que esta persona asuma las consecuencias y asuma las responsabilidades del haber sido padre. Ahora, viceversa, también fíjate que se da mucho con nuestros paisanos, que vienen a las fiestas, que vienen a las ferias y de repente, diría la canción, tienen una noche loca, una noche de copas y de repente le están hablando, oye, pues que es tu hijo y si no me das pensión te voy a demandar, etcétera, etcétera. Cuando ellos ni siquiera tienen la certeza de que es su hijo o no es su hijo. Más allá de que es un derecho del niño, pues también ellos tienen el derecho a saber si es su hijo. ¿Para qué? Pues para responsabilizarse de él y para poder dar la pensión alimenticia. Tienen derecho de demandar a la mujer que le reclama la pensión alimenticia, a que se hagan una prueba de paternidad y de ahí poder deslindar obligaciones y que ambos padres se hagan cargo de ese niño. Qué tema tan complicado, Es un tema muy complicado, pero es más común de lo que tú crees. Sí, eso te iba a preguntar, si es muy común aquí. Es un tema muy común donde, y te reitero, yo creo que a lo mejor y no por buena gente, pero cada vez se le ha obligado a los hombres a que ellos mismos soliciten esa prueba. ¿Por qué? Porque las leyes cada vez son más proteccionistas para los menores de edad. Entonces, el quererle jugar al vivo de donde pues no tengo la prueba de paternidad, pues sabe que a los 10, a los 15 años, si se llega a hacer una prueba de paternidad, las consecuencias es que los alimentos son irretroactivos. Se le van a cobrar como desde el día que nació. Vale más que se la haga rápido para que no se la acumule. Para que sepa. Para que no se la acumule. Oye, es que aunque no querramos hacer un tema de géneros, como que hay temas que forzosamente nos involucran a hablar de géneros. Pero este tipo de temas, ¿no crees tú que es como más fuerte para una mujer? Venimos de la cultura de Gabino Barrera, querramos o no, todavía somos muy machistas. Y bueno, uno de hombre aventurero, pues a lo mejor no toma las debidas precauciones y cuando menos acuerdas ya embarazaste a alguien. Pero no es así como que más, vaya, no digo que salga perdiendo a alguien porque, bueno, si se comprueba una paternidad yo creo que todos salen ganando porque se sabe la verdad completamente. Pero no cae en una mujer en la que no cae en estereotipos así como de que, mira, ni siquiera sabe de quién es el hijo. No salen lastimadas las mujeres pues, después de un proceso de prueba de paternidad. Sí, la verdad que es un tema y tú bien diste en el clavo. Sí, la mujer sale lastimada en sus emociones, en la manera en que han sido educadas, de que cómo tú vas a mendigarle el que acepte que sea padre. Entonces el que el hombre te pida esa prueba, pues automáticamente hace dudar de si estuviste con una, dos o tres o cuatro personas. Pero también lo cierto, Ramón, es de que el hacer esa prueba va a ser benéfica para todos y en realidad algo que yo sí les aconsejo mucho a las señoras, porque muchas de ellas dicen, yo sola puedo sacar adelante a mi hijo, pero con la ayuda de los alimentos, porque no es pedirles regalado, no es mendigarles, es la obligación, pueden generarle una mejor condición de vida. Ahora, algo muy importante, nadie tiene la vida asegurada. Entonces muchas veces dicen ellas, yo sola sé que puedo sacar adelante a mi hijo. Sí, a lo mejor y sí lo puede, pero hay cuestiones en el camino, un accidente, etcétera, etcétera, que se nos puede atravesar, y qué mejor que tener la certeza, tener todo el marco legal bien armado. Ya, si ella es autosuficiente mientras esté viva y no quiere pedirle ni un solo 5, adelante, ¿verdad? Pero pues estar preparada para cualquier eventualidad que la vida Estamos nos a una presentar. tragedia de que la situación cambie.
Así es. Y la de tus hijos y la de todo cambie. Y bueno, no sé, yo aquí sí daría un consejo de que pues si vamos a andar aquí y allá, pues no engendrar hijos, ¿para qué? La verdad creo que todo este tipo de leyes se han modificado para hacernos más conscientes, ¿eh? Más conscientes. Yo creo que muchas veces el tener más hijos era como un síntoma de trofeo, era algo... Sí, tener hijos regados aquí y allá. De cierta forma presumir, pero creo que la ley cada vez te hace ver que el tener hijos, el procrearlos, va más allá de un tema de decisión no analizada, y en ese tema pues vamos evolucionando cada vez a hacernos más conscientes sobre la planificación familiar. Oye, mencionas que hay varios casos que sucede más de lo que uno cree, pero ¿hay algún rango de edades cuando más se da esto? O no sé, digamos, vamos a calificar un poquito entre, digamos, no nos vayamos tan abajo, de 18 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 50. En esos tres rangos de edades, no sé, a lo mejor si quieres tú puedes poner otro rango distinto. ¿En qué edad se da más eso? No, pues fíjate que se da en rangos de todas las edades. Y es que, por ejemplo, yo tengo, un Zacatecas tiene diferentes realidades. Podemos hablar, por ejemplo, aquí el tema de los casos más comunes en la cabecera municipal, que se da pues entre 20 y 30 años, pero por ejemplo nos vamos a... Aquí en la cabecera hay más casos entre 20 y 30. Entre 20 y 30, pero por ejemplo te vas a comunidades en donde la diferencia es de, por ejemplo, de una señora que de 20 años ya tiene 3 hijos, y que la presunción de que el señor que vino o la posible pareja puede tener hasta 60, 70 años, ¿eh? Entonces, sí es un tema donde Zacatecas y Fresnillo tiene realidades totalmente diferentes, culturales, legales, emocionales, sociales. Entonces, sí, aquí no puede haber como un tipo de estadística muy clara. Me imagino esa señora o mujer de 20 años embarazada de un hombre de 60 años. Caray, ¿qué le vio? ¿Una cartera gorda o qué sería? Pues la realidad. Dios me perdone por pensar eso, pero... Las realidades son asuntos que pasan y son asuntos donde sobre todo se está dando mucho ahorita el tema de divorcios, de señores que vienen de Estados Unidos de 70 años que se casan pues con muchachitas de 20, 30 años. Entonces, sí es una realidad compleja más allá de lo legal. De comprenderse, sí. Pero ahora sí que sin meternos en temas morales o de formaciones, es más habitual de lo que la gente puede creer que se dé este tipo de casos. Bueno, oye, y obviamente para el reconocimiento, para todo esto, la prueba del ADN se ocupa una prueba de ADN. Así es. Si está aquí la mujer. No, perdón que te interrumpa. Sí, no necesariamente, ¿por qué? Porque puede demandar la mujer, y si el padre acepta sin que se lleve a cabo la prueba, no sale sobrando la prueba. No, claro, la prueba es para cuando yo no reconozco. Así es. Para que yo no reconozca por la causa que sea. Yo tengo derecho a no reconocer y no me preguntes por qué, simplemente no lo reconozco y hazme la prueba. Sí, ¿no? O sea, a mí no me pueden cuestionar yo no reconocerlo. Es la prueba más eficiente, pero no es la única prueba. O sea, la ley sí puede reconocer otro tipo de pruebas, de testimoniales. Por ejemplo, en un desafortunado caso de una violación, el tema de una denuncia, etcétera, pues eso va dando presunciones a favor de la mujer. Bueno, pero supongamos que es la única prueba confiable.
para este caso. Va a ser muy tonta la pregunta. Pero ya vino el paisano a la fiesta de su pueblo y anduvo con 2, 3 y una de ellas salió embarazada. Ajá. Ella no tiene la manera de ir a Estados Unidos. El paisano se fue, bien feliz y bien contento. Y la muchachita está segura de que es de él. Ajá. Ella puede estar segura, pero el fulano no. ¿Y se le puede exigir al amigo que venga y dé una prueba o qué procede ahí? Se le puede exigir a través de varios mecanismos. Uno es por una muestra de cabello o por una muestra de algún familiar cercano a él. La realidad es de que la ciencia ha evolucionado. ¿Con un familiar puede ser? Sí, ¿Con sí, un hermano? Sí, con un hermano de él. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que se busca es el interés superior del menor. Va a decir el hermano, caray, pues yo qué vela en el entierro tengo. Va a salir hijo mío. Aquí hay que ver el tema de los ADNs, aquí sí es muy importante, los abogados, que veamos cada caso en específico con el perito en laboratorio para, a ver, no es que está allá, es que no sé dónde vive, pero a ver, aquí tengo al abuelito, aquí tengo al hermano, y aun y cuando el Estado pues va a buscar la manera de meter a las personas, ahora sí de no afectar a terceros, pues sí, aquí ¿qué se busca primero? Pues el menor, y si la manera de darle esa certeza al menor y la manera más accesible que tengo es a través del abuelo, pues a través del abuelo puedo lograr esa prueba. Entonces no se necesita la prueba del fulano, pues. No, o sea, si hay si él se maneras. niega, digo, no me extrañaría nada de que, a ver, presta un pelo ahí al trabajador y ahí va. No, claro que hay protocolos en ese cuidado, pues el grado de certeza debe de ser muy confiable, y el protocolo, la manera en cual es recabada esa prueba, pues el juez le da mucha atención. Ahora, si un perito se presta a hacer un laboratorio, a jugar chueco, pues puede perder la patente, puede perder su título profesional, las responsabilidades serían demasiadas. Porque, ok, procede. A ver, está la señorita que demanda la prueba. Oye, fulano, oye, César, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No, pues, ocupamos que nos mandes un cabello. Tiene que ser con raíz, creo, tengo entendido, el cabello tiene que traer la raíz del cabello para poder sacar el ADN, o X prueba, lo que sea. Ya sabemos que hay muchas cosas. Pero tú bien vivo mandas la prueba de alguien más, no la tuya. No, tú le tienes que comprobar al juez que no hubo manipulación. Obviamente hay un protocolo que debes de cumplir. Hay un protocolo y hay una cadena de custodia que se maneja mucho en el término forense penal para decir, a ver, el cabello, ¿quién lo sacó? ¿A quién lo entregué? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo empaquetó? O sea, hay manera pues de que no le juegan al vivo. No es tan simple como decir, ahí va lo que yo quiera. Así es. Ya si yo me niego a mandar la prueba, entonces ahí echan mano de mi hermano, de mi abuelo, de mi papá. Echan manos de otras personas, pero si yo me niego, la presunción ya me condena. Me condena a que sí soy el padre. Hay algo que debemos de agregar al reconocimiento. Digo, en serio que estoy aprendiendo muchas cosas contigo muy interesantes que uno no tiene ni idea. No, y es que la verdad, Ramón, al iniciar esta plática, Ramón y su servidor decíamos, bueno, es que son temas muy parecidos al episodio pasado. Anterior, pero no. Pero no, la verdad, cada vez es un área. Son áreas que se van presentando, y creo yo que es lo que quiere saber el auditorio, pues, ¿verdad? Cosas muy reales que les pasan, cosas que son el pan nuestro de cada día. No, y son temas, honestamente, son temas de los cuales yo desconozco por completo, pero a mí me gusta exhibir mi ignorancia porque creo que a final de cuentas represento a la gente que tiene los problemas, o sea, somos gente que no conocemos. Entonces lo que yo te pregunto es desde toda la absoluta ignorancia de los temas, pero creo que eso le da un dinamismo para que se balancee el lenguaje del abogado con el lenguaje de un ciudadano común y el resultado sea digerible para todos. Decía un maestro, no hay preguntas tontas, habemos tontos que no queremos preguntar. que no queremos preguntar, pero bueno. ¿Algo más para cerrar el tema de este? No, pues agradecerte totalmente la confianza que tu programa, tus plataformas han depositado en tu servidor, y pues ahora sí que quedan pendientes los saludos
hemos recibido llamadas de Wisconsin, de Washington, de Nueva York, de Texas, de Baja California, de Florida. La verdad, creo que es un canal de comunicación que va a hacer que nuestros paisanos vivan diferentes, porque hay otra de las cuestiones que me he topado en las consultas de los paisanos. Tienen una vida muy acelerada ya, entonces llegan en la noche, muchas veces les digo, oye, pues te consulto y te programo la consulta a las 6, pues es que llego a las 11 a mi casa. Entonces llegan y con este tipo de programas se ponen ya tienen un norte de lo que se trata. Y les cambia porque es un esquema totalmente diferente a lo tradicional de las consultas jurídicas. Sí. Y bueno, te agradezco también la oferta que diste hace rato para que las personas que requieran apoyo para sus actas de nacimiento, de verdad es un gesto muy bonito de tu parte. Te vas a Nueva York 17, 18 y 19. Sí, nos vamos 17, 18, 19 y 20 y me gustaría ahí tener contacto y poder dar consultas físicamente con los paisanos que estén allá. Vamos, aparte de un tema familiar, Ramón, vamos a buscar hermanarnos con un buen abogado de migración para poder hablar sobre temas de perdones, de visas de trabajo, de visas de estudiantes, de visas de personas que se quieren casar. Vamos a buscar poderles brindar un mejor servicio jurídico a las personas que están allá, el tema de apostillamiento y sobre todo algo muy especial, queremos buscar abogados fuertes, capacitados, porque la queja del 70-80% de todas las personas que nos ha llamado es sobre el pésimo servicio que le están dando los consulados. Sí. Entonces, esa es la idea de capacitarnos más para poderles brindar pues mejores asesorías sobre temas de migración que se tienen que llevar de aquel lado de la frontera. Ojalá la próxima vez en el próximo episodio, pues que ya hayas regresado de allá, pudiéramos abordar un poquito, o a lo mejor hasta destinar todo el programa, porque creo que es un tema muy amplio, sobre las empresas que ofrecen contratos para que las personas se vayan ya de manera legal y lleguen con trabajo allá y todo eso. Sería algo, yo creo que sería un tema muy, muy bueno. Hasta donde sé que hay oportunidades para construcción, para agricultura, incluso para profesionistas. Entonces, va a ser un tema muy interesante que yo creo que hay que tocar próximamente para que las personas que están aquí y quieran irse para allá, vuelvo a lo mismo, hay que quitarnos la idea de la ilegalidad. Hay vías legales que vale la pena que la gente conozca y eche mano de ellas. Mira, hay un tipo de visa de inversionistas que lo vamos a tratar con mucho cuidado, pues, para no brindar información errónea. Muchas veces uno piensa que para que me den una visa de inversionista en Estados Unidos tengo que llegar a poner una gran empresa, etcétera. No, hay microempresas que se pueden estar forjando en la legalidad en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, por el momento, muchas gracias. Gracias, César. Ramón, muchas gracias como siempre. Platicar contigo. De verdad, me sorprende todo el conocimiento que tienes, insisto, lo vuelvo a repetir. Eres una persona muy preparada, muy joven y sobre todo estás dispuesto a compartir todo este conocimiento que estoy seguro que cada vez más gente se va a beneficiar con esto. Muchas gracias a ti, muchas gracias Johnny por todo el apoyo que nos das técnico y gracias a todos los que nos ven. ¿Cuánto duramos? Híjole, quien vio la hora 47, de verdad, muchas gracias. Creo que ahora sí nos alargamos bastante, pero es que no repetimos nada. No, en realidad no repetimos. Yo creo que más bien, si nos ponemos a pensar, nos quedamos hasta cortos. Pero de verdad, a quienes les gustan estas cápsulas, pues ahí comenten, compartan y ayúdenos con el algoritmo para que estos videos se distribuyan más. No es el tipo de temas que se hacen tan virales de manera natural. Requerimos su apoyo para que más gente llegue el video hasta sus pantallas, y ese apoyo pues es con un like y compartiendo, comentando, interactuando ahí para que YouTube nos ayude y podamos llegar a más personas. Lo hacemos con toda la intención, amigos, de poder contribuir a algo positivo para todos ustedes y curarnos en salud y obtener todos esos beneficios
hablando de estos temas que a veces son hasta un tabú, pero que tarde o temprano vamos a tener que tocar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.